Hola, aquí estamos desde Colectiva Chimuchina, transmitiendo con ustedes para conversar desde feminismo, del feminismo del territorio. Tenemos 3 organizaciones invitadas. Estamos muy ansiosas porque queremos empezar y dar a conocer el trabajo que ellas hacen. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a las invitadas que tenemos hoy día. Tenemos a 3 organizaciones. Tenemos a Javiera de la organización Ramonas, tenemos a Beatriz Ormazábal, que nos acompaña de la organización Unidas, y Beatriz Barra, que nos acompaña de la organización de Museo de Mujeres. Bueno, para empezar, contarles de la colectiva Chimuchina. Bueno, nosotros con dos compañeras de trabajo de territorio, empezamos a conversar de la necesidad de empezar a conversar entre nosotras, para empezar a conversar de cosas que nos pasan, de nuestras necesidades, de cosas que nos interesan. Y se nos ocurrió empezar a formar esta colectiva Chimuchina, y como su nombre lo dice, la Chimuchina tiene que ver con estas conversaciones, con esta necesidad de hablar, de crear este diálogo. Y dijimos, tenemos que hablar con organizaciones, tenemos que crear a lo mejor club de lectura, talleres, y en fin, empezar a conocernos entre nosotras. Y hoy día, esperen un poquito, parece que tenemos problemas técnicos. ¿Estamos o no? ¿Estamos transmitiendo o no? Sí. Según yo, sí. Sí. ¿Sí? ¿Estamos al aire? Ay, que no sé si estamos o no. No te rías de mí, hija. Se ríe mi hija de mí. ¿Cómo puedo saber si estamos al aire? Preguntémosle a una amiga que nos envíe un mensaje. ¿Qué les dicen a ustedes? ¿Estamos o no? Yo me metí por Facebook y sí estamos. Estamos en vivo. ¿Estamos? Ya, entonces démosle, pues si estamos. Sí, me parece. Pero las amigas que nos están viendo que nos confirmen. Sí. Ya, sí, mi mamá me dice que sí estamos al aire. Gracias, mami, te amo. Gracias, mamita. Bueno, si mi mamá me ve es porque nos están viendo. Ya, entonces le damos con todo, chiquilla. Ya, vamos a partir, ya les conté de las chimuchinas, de esta colectiva. Mira, en primera instancia queríamos colocarle colectiva Cagüín, porque esta palabra es como es chilena, el Cagüín, esta cosa de la conversación, de como darle esa relevancia a la palabra Cagüín y que no sea mal mirada. No es como algo, como un defecto, es una cualidad. Cuando nos dicen, oye, que son cagüineras, sí, bacán, somos súper cagüineras. Pero ya existía la colectiva Cagüín. Después quisimos pensar en chisme, pero chisme también existe. Y pensamos, dijimos, bueno, chimuchina, la chimuchina también tiene esa trascendencia de la conversación, de la reunión, de conversar más, de desenredar estas historias y eso, pues crear más diálogo. Ya, y sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra primera invitada. Bueno, ella es Beatriz Barra, que nos acompaña del Museo de Mujeres, y saludarte, Beatriz, darte las gracias porque estás aquí con nosotras, porque apañaste todo el rato con nuestra idea, y queremos saber que nos hables de ti, de tu organización, del trabajo que realizan, como una presentación de ustedes. Ya. Muchas gracias, chiquillas, por invitarme. Estoy muy contenta del nacimiento de su organización, sobre todo en una comuna tan conservadora, tan machista, tan patriarcal como lo es Coronel. Mi familia vive por ese sector, así que puedo conocer un poco cuáles son los tejidos patriarcales que existen como en el sector. Así que muy contenta de que empiecen a surgir también nuevas propuestas políticas, nuevas propuestas desde el feminismo.
Para contarles un poco de qué se trata el trabajo que realizamos en el Museo de las Mujeres. El Museo de las Mujeres es una organización que surgió a fines del 2017. La constituimos un grupo de mujeres y personas disidentes de distintas disciplinas, con distintas experiencias, saberes, participación en el movimiento feminista también en distintas épocas, y somos un grupo intergeneracional también. O sea, nos constituimos como un grupo que dialoga también con experiencias de vida distintas, y buscamos poder recuperar, preservar y comunicar la experiencia y la memoria de las mujeres y la memoria feminista. Tenemos distintas formas también de comunicar y de trabajar. Nos organizamos en 3 programas como centrales, que son como el núcleo de nuestra organización. Tenemos un programa que es el programa de Memoria e Historia, que se dedica a investigar, a trabajar esta recuperación de memoria de las mujeres, de la memoria colectiva. En distintos ámbitos hemos realizado varios proyectos en esa línea, además porque trabajamos con una visión participativa, colaborativa, con prácticas que tienen que ver también con el feminismo, con esta idea de co-construir con los grupos de mujeres y con los grupos feministas esta historia, estos legados, estas representaciones que han tenido. Por otra parte, trabajamos también en otra línea que es la de activismo feminista y disidente, ya que consideramos relevante poder recuperar, poder posicionar también otro tipo de lenguajes que han tenido los movimientos de mujeres, si revisamos la historia, y también los movimientos de la disidencia. Lenguajes que responden también al área literaria, a lo visual, a lo plástico, a la fotografía, el diseño también, como expresiones también críticas en torno a las relaciones de género que tenemos en esta sociedad heteropatriarcal. Y otro de los programas que estamos trabajando tiene que ver con la educación y las pedagogías feministas. Buscamos también poder ser un espacio que pueda compartir distintas herramientas, distintas visiones, con colectivos, con grupos de mujeres, para que puedan construir sus propias memorias, construir su propia historia y de algún modo posicionar la relevancia de la memoria como algo necesario para poder pensarse en el presente y tener una visión hacia el futuro. Entonces, en ese contexto, hemos ido trabajando una serie de iniciativas, actividades. Nosotras tuvimos una relación con ustedes el año pasado a través de un proyecto que se llama En la Ruta de la Memoria Feminista en el Gran Concepción, y utilizamos en ese proyecto la herramienta de la cartografía para identificar esos lugares de memoria, esas prácticas, esas formas de organización, algunas referentes también del movimiento en nuestro territorio. Y ahí nos conocimos con ustedes de manera porque trabajamos en Coronel y compartimos a través de esta metodología de la cartografía. También recientemente lanzamos nuestra página web www.museodelasmujereschile.cl para que la puedan ver, que es una herramienta fundamental para poder comunicar el trabajo que estamos realizando, las iniciativas. También buscamos pensarnos como un museo que es un museo autogestionado, autofinanciado, pero pensarnos también desde un punto de vista crítico en relación a este tipo de instituciones que tradicionalmente han cumplido un rol más educativo, pero de manera vertical. En cambio, nosotras buscamos cumplir una función más social,
de diálogo, de participación de las mujeres, de los grupos y de la comunidad en su conjunto en torno a este tipo de legados, representaciones, obras, trabajos y todo tipo de expresiones que aludan a la historia y a la memoria de las mujeres y disidencias. Oye, pero qué interesante, Beatriz, todo el trabajo que ustedes hacen. Lo encuentro maravilloso. Yo le pegué una mirada, copuchenté un poquito sus páginas y encuentro que es muy lindo y muy necesario el conocernos y darle esa importancia al trabajo que hacemos las mujeres desde nosotras, desde el territorio y también desde la historia. Darle ese significado y importancia. Me encanta, ahí anoten, chiquillos, la página del Museo de las Mujeres, denle like, síganla y apoyemos nuestros trabajos. Ya, también tenemos aquí a Javiera. Javiera, ella pertenece a una organización que se llama Ramonas. También estuve copuchenteando su página, obvio. Y bueno, saludarte, Javi, también darte muchas gracias por todo el apañe, por la buena onda, la disposición y eso, porque estar ahí pendiente de participar y apoyarnos. Y que nos cuentes pues, también, que nos cuentes de su trabajo, de su historia, del trabajo que realizan. Dale, Javi. Es que tienes silenciado tu micrófono, Javi. Todo de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Agradecer el espacio, la ocasión. Bacán la iniciativa que están levantando en Coronel. Ojalá que siga para adelante y que tengan harto trabajo. Nosotros igual estamos disponibles para apoyar en lo que sea. Entonces, para partir un poquito contextualizando, las Ramonas nacen son como un brazo de la Brigada Ramona Parra. La Brigada Ramona Parra nace el año 68 y al calor de múltiples discusiones, la realidad de ese entonces, y nace como una definición política, de que se hace necesario combatir al fascismo desde un ámbito cultural y desde las artes también. Y también en un contexto donde las artes y las culturas se estaban abriendo al pueblo, ya se estaba alejando un poco esta visión de que la cultura y la arte era una cuestión netamente elitista y para una clase social específica. Entonces, al calor de igual este contexto, es que Ramona Parra se funda. Y bueno, 50 años después, al calor igual de bastantes cambios sociales que se estaban viviendo, nosotros acá en Conce principalmente, porque en Santiago igual las chiquillas levantaron las Ramonas antes, nosotros igual identificamos que se hacía necesario poder generar un espacio de mujeres dentro de la Brigada Ramona Parra, donde pudiera generar más lazos de confianza y principalmente porque hallamos la problemática de que se nos hacía como más lejana el trabajo propagandístico entre mujeres, como que muchas no se acercaban tanto a la labor propagandística. Entonces quisimos generar este espacio para que nos pudiéramos como empoderar también igual y hacernos más protagonistas del trabajo de las artes y de la propaganda. Entonces las Ramonas nacen en diciembre del año pasado, más o menos, en todo el contexto de revuelta y estallido, y empezamos a hacer actividades entre nosotras, acciones en Lota, y teníamos planificado harto, nosotras también hablando con las cabras, igual creíamos que se hacía sumamente necesario poder participar de otros espacios donde hubieran más mujeres trabajando en torno al feminismo y poder aportar también en otros espacios. Y fue ahí donde nos acercamos a la red de articulación
de Conce, y ahí trabajamos igual harto trabajo en relación a lo que es propaganda. Hicimos un poco cargo con otras compañeras de esa área, para trabajar igual en torno a lo que era la visibilización de las demandas feministas y también en relación a lo que iba a ser la huelga del 8 y el 9 de marzo. Po. Ese día nosotros igual tuvimos un despliegue bastante importante durante la marcha, y bueno, nuestro trabajo igual quedó un poco frenado por la pandemia y el contexto del COVID. Po. Como que nos ha costado bastante poder rearticularnos, porque así que estamos igual trabajando desde la brigada, porque entendemos de que se hace difícil igual poder trabajar ahora, po. Y más para nosotras que trabajamos lo que es la propaganda y el muralismo. Po. Así que eso es lo que hemos trabajado hasta el momento, y yo creo que se van a venir cosas durante este tiempo. Eso. Bacán, Javi. Me encanta igual ese trabajo de la propaganda. O sea, nosotros igual como colectiva tenemos algunas ideitas así de hacer un poco de lo que es la propaganda, el un poquito de dejar en la calle lo que queremos decir. Así que ahí capaz que vamos a estar en contacto. Hoy, quería hacer una pregunta a la gente que nos está viendo. Me dicen acá en unos mensajes que no se ve muy bien. No sé si la gente, cómo lo está viendo. Me decían que salen unas letras. A mí se me ve impeque. No sé. ¿A ustedes cómo se les ve, chiquillos, en sus pantallas? Javi, Veas. ¿Se les ve bien? A mí también se me Sí, ve ya, súper porque, A mí bien. se mira, me te ve explico bien. para la gente, ya salen unas letras, pero porque es como un emulador que tenemos para que podamos vernos las cuatro simultáneamente. Ya, así que ignoren las letras y vayamos a lo importante que es el contenido. Ya, y como nuestra última invitada, o sea, de las tres, es otra Bea, tenemos otra Bea. Ella viene aquí a representar una organización que se llama Unidas. Unidas. Gracias también, Bea, por toda la buena onda, igual que las chiquillas. Y cuéntanos de ti, de la organización y el trabajo que ustedes hacen. Ya. Te escuchamos. Hola a todas. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, lo primero quería agradecer la instancia. Creo que Se escucha más bajito, en Bea. contexto ¿Podéis de ver el pandemia, volumen? ¿se escucha bajo? Sí, yo escucho A bajito. ver, ahí. Uy. Ya, dale Ay, nomás. si me coloco Que le suban el volumen en sus casas. me voy a colocar audífonos. A ver, veamos. Saludos a toda la gente que nos está viendo, a las compañeras, a las mujeres que somos tan importantes en esta historia. Y fuerza para todas, chiquillas, que todos los proyectos hay que apañarlos. Ya, ¿estás lista? Sí. Estábamos rellenando, era una propaganda. Ya. Y con ustedes, Beatriz, de Organización Unidas. Ya, perfecto. ¿Ahora sí? Ay, no. ¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor o no? Sí, se escucha mejor. Ya, genial. Ya, bueno, como estaba diciendo al comienzo de que, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, ¿cierto? Que es importante continuar con este tipo de actividades, de conversatorio, de conversaciones, a pesar del contexto en el que estamos de pandemia. Respecto a nuestra organización, que es Mujeres Unidas contra la Impunidad. Así, ese es su nombre completo. Creo que se fue ¿o no? Sí, se fue. Sí. En fin. Yo creo que, bueno, si no está, Ya, pero podemos voy a seguir continuar nosotras. nomás. Sí, Dale nomás. yo creo. Ya, entonces, ya. Continuando. Bueno, el nombre completo de la organización se llama Mujeres Unidas contra la Impunidad. Su nombre igual es bastante explicativo respecto a la organización como tal. En ese sentido, bueno, la organización nace en pleno contexto de estallido o revuelta social, como prefieran denominarlo,
y que nace, ¿cierto?, al alero de la represión que se estaba viviendo por parte del Estado en las distintas marchas y las distintas manifestaciones. Entonces, la organización se caracteriza por ser defensora de derechos humanos, o sea, nuestro centro, nuestro punto también de unirnos fue la defensa de los derechos humanos. La organización se encuentra conformada por mujeres que sufrieron además, bueno, en su mayoría mujeres, y que sufrieron, y también lo interesante de este colectivo es que por un lado tenemos a mujeres que sufrieron violencia en dictadura y también hay otras personas que sufrieron violencia estatal durante la revuelta de octubre. Entonces, igual se genera un punto de conexión bastante interesante. ¿Cuál es nuestra principal labor? El acompañamiento, el estar, brindar asesoría jurídica, acompañar a las personas en todo este proceso y principalmente a... y principal... Ay, se fue. Volví. Ya, ahí estás de nuevo. Dale, dale. Sí, y que y en ese contexto, ¿no?, es donde nacen Mujeres Unidas contra la Impunidad. Bueno, y bueno, como les estaba contando, de que... ¿Ah? No, digo que fuerte y que importante su labor, chiquilla, o sea, de las tres, pero de estar ahí en ese momento tan heavy que te estén tomando y darle esa, ¿cómo se puede decir? Esa ayuda de lo legal y de la contención, es importantísimo. Chiquilla, yo les quiero preguntar a las tres, ¿cómo ustedes como personas llegan a esta organización de cada cual? ¿Cómo ustedes llegan a pertenecer, a involucrarse con su propia organización? Beatriz Barra, ¿quieres comenzar? Llego al Museo de las Mujeres porque yo venía trabajando hace varios años en distintas agrupaciones feministas y cuando termino de estudiar empiezo a buscar trabajo también vinculando el activismo, pero también buscando espacios de trabajo que tuvieran que ver con estas temáticas. Entonces, en ese contexto, empiezo a trabajar en escuelas de liderazgo para mujeres en el programa de estudios de género de la Universidad de Concepción y en ese lugar conozco a otras mujeres que han estado durante varios años trabajando desde el feminismo, la historia de las mujeres y diferentes temáticas de género. Y ellas habían viajado a Lima a un encuentro, a un congreso de estudios de las mujeres y habían conocido la experiencia del y se sintieron muy identificadas con el trabajo que hacía el museo en Argentina y cuando vuelven a Concepción empiezan a pensar la posibilidad de constituir un espacio como ese, con características propias también, considerando también el escenario actual que tenemos del movimiento feminista en el mundo, en Latinoamérica, en Chile. O sea, este movimiento que es muy masivo, que hay muchas colectivas, muchos grupos, organizaciones que han surgido en el último tiempo y cómo también el feminismo se ha convertido en una voz relevante en nuestro país, o sea, cumple un rol político súper relevante. Entonces, todo eso se confluyó y además ellas se dieron cuenta que en Chile no había un espacio independiente, autónomo, feminista, que estuviera trabajando desde una visión de museo y deciden conformar un grupo inicial, un grupo fundador, con esta idea, con este proyecto.
Y como yo había conocido a 2, 3 compañeras que estaban en este proyecto, me invitan porque además yo tenía mi activismo feminista, estaba estudiando algo vinculado también al patrimonio y ven que también tenía mucho interés sobre este tema. Y ahí confluyo y soy parte de este grupo que funda, donde una de sus principales características, y también comparto con lo que señala mi tocaya Beatriz de Unidas, de poder formar grupos feministas que tengan miradas intergeneracionales, es decir, que podamos dialogar con mujeres que ya tienen una larga trayectoria, una experiencia, aprendizaje, que también han tenido errores, podemos decirlo de algún modo, con nosotras que somos estas nuevas generaciones de mujeres que han estado organizadas en distintos espacios, en los espacios universitarios, en el territorio, en todas las trincheras que se puede visualizar el feminismo en los últimos por lo menos 10 años. Entonces ahí me inserto en este equipo y empiezo a trabajar en ir constituyendo un equipo mayor, en ir problematizando lo de la memoria, lo del arte, estos otros lenguajes, lo que son los museos, la museografía feminista, la relación que vamos a tener también con el movimiento y cuáles pueden ser nuestros aportes significativos a este momento histórico feminista. Y ahí me inserto como antropóloga, como activista, como... Eso te iba a preguntar yo, ¿a qué te dedicabas? Porque me dejaste ahí como de lo que me dedico yo y gracias, me respondes que te dedicas a la antropología. Claro, qué desde la interesante. antropología, y ahí doy mis aportes desde mi experiencia, o sea, desde mi disciplina, podemos decirlo, como antropóloga, pero también desde todos los saberes y de toda esta aprendizajes que yo he tenido también en el movimiento, siendo una reflexión importante para mí el poder insertar la memoria en las organizaciones como una dimensión trascendental de poder pensarnos. Eso justamente te iba a preguntar antes de seguir con las chiquillas, ¿cómo se entienden estas memorias feministas desde tu visión, por supuesto? O desde la visión, desde el museo. Mira, claro. Desde nuestra visión, primero tenemos que pensar que la memoria es una reconstrucción del pasado en el presente, es una reinterpretación que realizamos de distintos hechos y que también tiene que ver desde las distintas posiciones donde nos encontramos en esta sociedad. O sea, hacer memoria desde una posición de género también es relevante porque las memorias desde una postura de género se van a diferenciar los relatos, estas reconstrucciones. Normalmente las mujeres cuando hacemos memoria recordamos los hechos concretos, los procesos que se han dado, pero también recordamos mucho la vivencia cotidiana, lo que tiene que ver con la intimidad, la subjetividad, lo emocional. Entonces, en ese contexto, las memorias feministas son una estrategia que es política del feminismo que busca reconstruir, recuperar toda la experiencia que han tenido los grupos de mujeres, las mujeres organizadas, las feministas, con el objetivo de poder pensarnos, de poder conocer lo que otras mujeres en otros contextos políticos, sociales, históricos, hicieron, en cómo lo conspiraron, en cómo lo idearon, lo tramaron, cómo se organizaron, cómo se comunicaban también entre ellas, a través de qué medios, por ejemplo, comunicaban o difundían sus ideas, cómo hacían estos debates, cómo tenían su relación con la familia, la maternidad, los hijos, hijas e hijes, cómo también, qué significaba ser mujer, cómo te replanteabas también tu propia sexualidad. Entonces, todos esos aprendizajes que han tenido las mujeres en otros momentos históricos,
van a ser súper relevantes para nosotras, para ir profundizando en las bases de lo que estamos haciendo como sujetas políticas históricas que queremos transformar de algún modo esta sociedad, o sea, toda esta sociedad injusta, que es excluyente, que nos oprime, que nos explota. Entonces, por eso... que nos opaca también, a ver. Que nos opaca, que nos invisibiliza, o sea, pensar que la memoria, que todo este saber es una continuidad, de que estamos viviendo hoy en día, sí, un movimiento muy grande, masivo, con mucha politización, participación, pero que antes de nosotras hubo otras mujeres que hicieron lo mismo, pero a lo mejor con otras estrategias, con otras formas. Y lo interesante es que esas mujeres que vivieron toda la represión de la dictadura, que sufrieron violencia político-sexual, que se organizaron, que hicieron comité, ayuda, que estuvieron en las ollas comunes, todas esas mujeres hoy en día también están activas en el movimiento. ¿Y por qué no hacer estos diálogos y estos cruces intergeneracionales para ir a la larga profundizando y dejando pistas, huellas para las futuras feministas que van a continuar este legado y esta continuidad de nuestro movimiento? Gracias, Bea. Javi, y tú cuéntanos, ¿cómo tú llegas a Ramonas? ¿Cómo te interesas o cómo nace este despertar para involucrarte con esta organización? Oh, ahí sí. A ver, nosotros el año, a ver, como para contarle. El año nosotros con un grupo de cabros de la Jota definimos, o más que definimos, sino que visibilizamos en realidad de que se hacía necesario igual levantar la brigada Ramona Parra acá en la región, porque acá en la región no hubo brigada durante mucho tiempo, desde los 90. Los 90 como que muere un poco la actividad muralista acá en la región, y desde ahí en adelante se hacían, pero no había mucha actividad muralista. Y claro, el año 2018, primer año de gobierno de Piñera, entonces nosotros en realidad visibilizamos y creíamos fervientemente de que se hacía necesario una herramienta de protesta muralista. Muy necesario poder generar este espacio de generación de material, de propaganda, de trabajo con los vecinos y las vecinas, a la hora de visibilizar en realidad de que este gobierno de Piñera, en realidad ese año yo recuerdo que fue igual bastante agitado, pues estuvo en boga, era la ley anti, que igual venía a coartar nuestras libertades de expresión de la juventud, el estatuto laboral juvenil y un sinfín de medidas como que atentaban contra la juventud en ese momento. Y desde ahí nosotros en realidad empezamos a ver de qué manera igual podíamos levantarla, porque en realidad yo, por ejemplo, en el colegio pintaba, pero nunca me gustaba así como lo que los profesores me planteaban para pintar, nunca me gustó. Entonces, por eso tampoco desarrollé muy bien esa área. Y después, ya saliendo del colegio, empecé a desarrollar igual en mi mente y en mi imaginario siempre estuvo lo que era la Ramona Parra, la estética tan particular que tenía, y yo empecé a desarrollarla. Y un día dijimos ya, hagámosla, y hicimos una escuela. Invitamos a unos compas que nos pudieran como orientar, que eran de Santiago, y hablamos con un compañero que había sido acá en la región por los 90. Y él nos empezó a contar un sinfín de historias y como que ahí levantamos la brigada y empezamos a trabajar, pues, a hacer nuestros murales y nuestra propaganda y el trabajo en realidad principal de acercar el arte a los territorios. Yo creo que eso es como lo principal que nos enfocamos, que era la realización de talleres de muralismo en juntas de vecinos con de todas las edades,
pero principalmente niños y jóvenes, pues, y también se nos acercan personas más mayores, pero como que no les gustaba mucho la vida del taller, sino que ir a pintar nomás, pues. Y en realidad han sido experiencias bastante bonitas el poder acercar el arte a los territorios, pues de que en realidad se entienda de que todos y todas podemos hacerlo, que no existen limitaciones a la hora de realizarlo. Y con la Ramona igual, bueno, ya estaba al principio de que es como un brazo de la Brigada Ramona Parra, pues, y ha sido bastante bonita la experiencia el poder trabajar con compañeras en la calle a la hora de la realización de los murales, incluso un poco más rápido, porque entre nosotras es como que es más práctico, como que nos entendemos más. Así que eso en realidad fue como en realidad me acerqué a la Brigada Ramona Parra. Y ha sido una experiencia bastante gratificante para mí a nivel personal y a nivel colectivo también. Pues. El año pasado fue el aniversario número 50 y bueno, hay Brigada Ramona Parra y Ramona en Santiago y en territorios de todo Chile. Entonces es interesante esa mezcla que se hace cuando nos juntamos todos y podemos compartir diferentes experiencias a nivel nacional, pues, porque Chile es tan diverso que en todos lados ocurren de diferentes maneras las cosas, pero al final todos tenemos cosas comunes. Que al final es querer transformar y construir un mundo mejor. Oye, Javi, ¿y tú qué función así como específica o no tienen función específica? ¿Es como desde el arte, lo tuyo, tu rol? ¿O todos tienen como un rol del arte, mirado desde ese enfoque? ¿Cómo? Como trabajar desde esa mirada desde artístico, el trabajo que ustedes hacen. Claro, en realidad es de difusión, arte y educación. ¿Cómo a eso te referís? ¿Como a los pilares sí, pues, del trabajo? O sea, igual sí, ustedes van también igual educando. En relación a educación, yo creo que... Bacán. Sí, y tiene como una mirada estética ese trabajo, ¿no? ¿Cierto, Javi? sí, protección de identidad principalmente de los territorios. Sí, de la identidad yo creo que es lo principal. Poder que igual que las personas de los territorios se sientan una con el como que igual generen identidad con el territorio. Pues no sé si ustedes igual han podido apreciar algunos murales de nosotros. Yo creo que el principal componente que nosotros intentamos que se plasme es la identidad que tienen los vecinos y las vecinas con ese lugar. A través de simbología, de recuerdos también que tienen los vecinos y vecinas con personajes del lugar o con cosas geográficas como pueden ser los ríos, etc. Muchas gracias, Javi. Y Beatriz, cuéntanos tú, ¿cómo tú llegas a pertenecer a esta organización y por qué escogiste trabajar desde esta organización el feminismo? Bueno, en primer lugar, o sea, me invitó una amiga a participar, Magdalena, que también nos está viendo, y me dijo, ¿sabes qué, Bea? Estamos, en este contexto, estamos formando una agrupación, ¿cierto? Como, con las características que yo les comenté delante. Y principalmente, ¿cuál fue mi motivación? Es el área o la temática de derechos humanos, y también, por supuesto, de promover la protección de los derechos humanos. Entonces, en relación a la carrera que estudio, que es Derecho, me gustó bastante la idea, considerando también los distintos, durante la revuelta, ¿cierto?, que se llevaron detenida a personas, donde era importante ahí ver el tema jurídico. Sin embargo, creo que Mujeres Unidas contra la Impunidad, bueno, en primer lugar, no se agota solamente en lo jurídico, sino de que lo de derechos humanos lo intentamos
intentamos ver desde sentido amplio, ¿no? Donde derechos humanos no solo es violaciones a la integridad física y psíquica que hayan tenido las personas, por ejemplo, durante una protesta, sino que no es solamente eso, sino que también intentamos ver, por ejemplo, distintos ámbitos, por ejemplo, infancia, también hemos querido ahí intentar ver lo que pasó últimamente con el tema del Sename, ¿no? Donde existen acusaciones a la institución, ¿cierto? Y también otro punto importante del por qué fue mi interés unirme a esto es principalmente, como dijo Beatriz, es este vínculo, esta unión, ¿cierto? Este conocimiento que uno adquiere de mujeres que ya han sufrido por lo mismo, que han pasado en fuertes periodos de dictadura, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces es bastante enriquecedor ver el trabajo de las compañeras, en donde, por ejemplo, hoy día una miembro del grupo, Carla, acompañó a una chiquilla y un chiquillo que habían sido detenidos durante la revuelta y que estaban en juicio. Entonces, todo ese acompañamiento, ella fue, ¿cierto?, al tribunal, estuvo. Entonces, ese tipo de acompañamiento que es bastante importante. Y también considerando aún más la importancia de defender los derechos humanos en el contexto de este gobierno que estamos ahora. Pues. O sea, estamos frente a un gobierno de derecha en donde, por poner un ejemplo, en plena pandemia COVID le pusieron urgencia a un proyecto de ley que busca la modernización de la ANI, del sistema de inteligencia del Estado. Entonces, ahí vemos cómo nuevamente, a pesar de que estamos en plena pandemia, a pesar de que tenemos una crisis sanitaria y una eventual crisis económica, cómo el gobierno centra su actuar en la represión, ¿no? Entonces, y que lo más terrible, continuando con este tema del proyecto de ley, es que quieren darles más atribución al sistema de inteligencia. Entonces, ahí se puede dar incluso como para perseguir dirigencias sociales. Entonces, es todo un tema, y más aún en este contexto de un gobierno empresarial que a todas costas va a intentar salvaguardar sus intereses y que la represión es un medio, el uso de la fuerza pública es el medio que utilizan, ¿no? Impresionante. No, yo me quedo sin palabras por cómo este gobierno realmente se ha reído de nosotros. ¿Qué pasó? Se le cayó a Beatriz y se conectó con otro. Ahí sí. Ya, ahí sí. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Ya. Bueno, decía que eso, porque es impresionante lo que dices, Beatriz, y realmente encuentro muy importante lo que ustedes hacen, las respeto mucho. Y chiquilla, le quería decir a las que nos están viendo que dejen sus comentarios. Vamos a ver si al final de las preguntas que tenemos planificadas podemos leer algunas preguntas, algunos comentarios. Dejen sus preguntitas en los comentarios para después ir leyendo, porque no puedo estar mirando tantas cosas a la vez. Ya, entonces, Beatriz, yo quería preguntarte, como una pregunta, ¿acaso ustedes en este momento están haciendo museografía? Oh, se me fue. Se le cayó. ¿Estás ahí, Beatriz? ¿Cuál de las dos, Beatriz? A Beatriz de Museo de Mujeres. Parece que se cayó de nuevo. Bueno, sigamos con Javi, entonces, mientras Beatriz se conecta otra vez. Bueno, Javi, estábamos en que ustedes hacen este feminismo desde lo que es la educación y el arte. ¿Y por qué tú consideras que es importante trabajar desde esta trinchera, desde la trinchera de la educación y el arte, vinculándolo así hacia este medio de expresión?
Ya. Sí, po. Yo en realidad, porque considero que es importante trabajar el feminismo desde el arte y la educación, es principalmente porque se hace necesario generar conciencia igual para poder entender en los territorios por qué se hace necesario tener un Chile feminista, po, entender de por qué es necesario el feminismo, qué es lo negativo de vivir en una sociedad patriarcal y machista. Y desde el arte nosotras debemos hacerlo, porque igual es una forma de expresión también para poder explicar este tipo de violencia sistémica que vivimos las mujeres a lo largo de la historia. Y en realidad es sumamente importante lo que se puede generar desde el arte con el feminismo. Podemos generar expresiones de unión, de lucha, de identidad, de fuerza y de confianza entre nosotras mismas a la hora de generar este trabajo. Es sumamente importante tener en cuenta esto, pues nosotros, como también les comentaba, nos desarrollamos en torno a lo que es la educación. Igual es principal, para mí por lo menos, creo yo, poder abordarlo desde una manera mucho más educativa para poder entender del por qué esta idea machista y patriarcal. ¿Por qué? Sí, Y yo desde creo el que arte tenemos muchos recursos para poder hacerlo. claro, yo creo que por ahí va la onda de que hay que cambiar primero que nada la educación para que vengan los cambios posteriores, porque teniendo una educación tan excluyente como la que tenemos hoy en día, es porque se va generando esta invisibilización, porque también te quería preguntar, dentro del área de artística, del muralismo, deben haber muchas exponentes talentosísimas que desconocemos, porque siempre sale en la palestra hombres con sus talentos, compartiendo su arte, pero debemos tener muchas exponentes en la zona y también yo creo que en Chile. Cuéntanos, hay gente con la que ustedes trabajen, Sí, artistas con la que podríamos mencionar. sí, ya. Sí, sí, en realidad, entendiendo el contexto que vivimos, es sumamente difícil ser artista y mujer en este país. Y claro, pues sí, es cierto de que no siempre se recibe el mismo reconocimiento, pero existen un sinfín de mujeres muralistas en Chile. Po. Acá en la región, nosotros no hemos trabajado con las cabras, pero son las chiquillas, las mujeres muralistas, trabajo, pero son muy secas. Una brigada separatista de mujeres que tienen un trabajo importante en la región y que igual han sido bastante reconocidas. Pero claro, pues efectivamente siempre el trabajo de los hombres artistas, po. Y ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, lo que ocurre en el mundo de lo que es el arte callejero, el arte urbano con el graffiti, porque el graffiti es una cuestión igual que hace 10 años era, y el muralismo también, que era una cuestión sumamente machista porque también como mujer se nos cuarta nuestro derecho, por ejemplo, a salir a las calles a hacer este tipo de expresiones porque es más peligroso. Entonces, pero Claro. ahora ya últimamente en este tiempo, como mujeres igual ya nadie nos ha achicado la calle a la hora de salir a generar nuestro trabajo muralista y de propaganda. Así que eso es como más o menos el contexto de que igual impera bastante el machismo en el mundo de las artes y del muralismo. Pero Como claro, pues yo dicen creo por que ahí, una ya no forma de tenemos miedo. combatirlo es uniéndonos entre nosotras mismas y haciendo nuestro trabajo. Claro. Hoy se escucha un poco desfasado. Te decía que como dicen, ya no tenemos miedo, tenemos pura rabia nomás. Oye, Javi, ¿y qué reflexiones hacen ustedes como organización Sí, al respecto de esta invisibilización que hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como feministas
¿Y cuál es la reflexión que ustedes hacen? Como en torno a la difusión de nuestro trabajo como humorista. Claro, ¿qué podemos Esa es como hacer la frente pregunta, ¿no? claro, es como, ¿qué podemos hacer frente a este poco reconocimiento, poca difusión, poco apañe, digamos, igual? ¿Qué reflexiones hacen ustedes al respecto? Claro, yo creo que lo principal es que igual abramos los espacios para que más compañeras se acerquen al mundo del arte y del muralismo y del trabajo artístico. Y nosotras también difundir el trabajo de las compañeras que hacen este trabajo. Pues yo creo que es principal eso. Y el trabajo colaborativo también, pues, y el respeto, yo creo, principal. Que muchas veces en espacios mixtos igual es más difícil. Entre mujeres se hace mucho más fácil. Y yo creo que eso es lo principal. Como empoderarnos más, y más que empoderarnos, sino que atrevernos más a tirarnos nomás a la calle a hacer murales y graffiti y lo que queramos. Lo que queramos. Bea, yo te había preguntado, pero me desapareciste. Perdón. ¿Te volviste invisible? No, así no te preocupes. Estamos en confianza, ¿cierto? Ah, ¿qué dice el público? Oye, yo te había preguntado cómo hacer museografía en Latinoamérica, cómo están haciendo ustedes esta museografía. ¿Qué es lo que nos puedes aportar ahí del cómo hacer? Primero, ¿Y cómo un lo están poco haciendo? para las personas que no saben lo que es la museografía, dentro de los museos, la museografía son las técnicas, los formatos, las prácticas que tiene un museo para poder funcionar, pero también para poder expresar ideas, para poder expresar las obras, los objetos, el relato que se presenta. Entonces tiene que ver con eso, con la forma, con un poco con la técnica, con la metodología. La metodología que estamos desarrollando en el museo de acá de nosotras, primero, que parte desde una construcción teórica, epistemológica de los pensamientos feministas. O sea, trabajamos desde las teorías feministas y de las teorías también de la disidencia sexual, como una base que nos permite visualizar que vivimos en un contexto que es patriarcal, y eso significa que hay relaciones desiguales entre géneros en nuestra sociedad. En segundo lugar, relevamos todos los tipos de pensamientos que tienen que ver con la experiencia, con esta intelectualidad, con estos conocimientos, con estos saberes que se han aprendido a través de la experiencia, porque ponemos en el centro también esta experiencia que muchas veces no se considera como válida porque hay una concepción más academicista desde lo teórico. Entonces nosotras lo visualizamos a la experiencia como algo clave también. Tenemos proyectos que son asociativos, buscamos hacer alianzas y todo se trabaja desde un enfoque colaborativo, participativo, donde vamos co-construyendo estos conocimientos, estos saberes. Por otro lado, tenemos una visión intergeneracional, es decir, que tienen que confluir estas experiencias, estas visiones, estas miradas desde distintos lugares, desde distintas trayectorias, como algo básico también. Y en cuanto a la creación de todo lo que es el relato, los testimonios, los dispositivos, lo hacemos desde una mirada crítica. No es recoger testimonio o no es visibilizar obras u objetos sin que no tengan detrás una mirada crítica a las relaciones en el patriarcado, a las relaciones también dadas por la colonización, por el colonialismo, por el capitalismo. Entonces, todo lo que se proyecta o se busca poner en valor
también tiene que tener esta reflexión detrás que es crítica. ¿Por qué? Porque buscamos también que nuestro espacio permita mostrar o difundir estas miradas alternativas que tienen los grupos de mujeres, los grupos feministas o artistas que están trabajando desde el feminismo, como un aporte fundamental para repensar también esta sociedad tan violenta, sobre todo con las mujeres. Entonces, en ese contexto, nuestra museografía se caracteriza por ser un espacio de aprendizaje, de colaboración, de trabajo participativo, de que todas nuestras prácticas van mostrando esos trazados colectivos que podemos tener para estos cambios sociales que necesitamos. O sea, consideramos también que el museo como espacio cultural puede ser un aporte a estas luchas que se están dando en la calle, estas luchas que están dando los movimientos en otros contextos, desde este punto de vista cultural, artístico, desde las memorias. Entonces lo vemos también como una estrategia política que también haría su granito, pone su aporte a la lucha actual del feminismo. Gracias, Bea. O sea, tienen sus proyectos y están haciendo ese trabajo de esa crítica hacia... Lo entendí perfectamente. Muchas, se fue la Bea, le iba a hacer una pregunta. Sí, impresionante. ¿Y han recogido así desde la actualidad algún trabajo de la zona, con chiquillas, a lo mejor, no sé, escritora, Mira, no sé, de la vanguardia, algo? Hay que pensar que nosotras tenemos una visión de la memoria no solo como una reconstrucción del pasado de mujeres que estuvieron en otras épocas, sino que consideramos que los movimientos de mujeres y feministas estamos haciendo memoria. Esto, lo que estamos haciendo ahora, es un ejercicio de memoria, porque estamos contando cómo llegamos al feminismo, cómo nos organizamos, qué estamos haciendo, en qué contexto, a través de qué medios. O sea, por ejemplo, Javiera nos explica cómo a través de la gráfica, del arte, también se manifiesta un discurso crítico en el contexto que vivimos. Y la Bea también nos está contando una organización que emerge también en un contexto, que está respondiendo, que se está articulando de una determinada manera. Entonces, estamos haciendo memoria y nosotras consideramos que lo que está haciendo ahora el movimiento es totalmente un aporte a estas memorias y por eso también hay que visibilizarlo como parte de las memorias. Nosotras ahora estamos trabajando de manera colaborativa y de manera en coautoría con estudiantes que participaron de la movilización feminista, del Mayo Feminista, que fue una movilización histórica, inédita en nuestro país, también en otras partes del mundo. O sea, que mujeres tuvieran un rol protagónico en una lucha antipatriarcal es muy relevante. Y como también todas las manifestaciones, nuestro rol también en la revuelta, en todo ámbito, o sea, en la lucha directa contra la policía, en la organización de las asambleas, en el diseño de propuestas, en nuestra participación en acciones masivas y colectivas como fue la performance de un violador en tu camino de las tesis. Todo eso son formas, organización colectiva de mujeres que van a ser parte de nuestra memoria y que ya son parte de la memoria que estamos construyendo. Entonces, nuestro museo piensa de ese modo la memoria, no solo como una recuperación de un pasado que no está en transformación, que no está en cambio. O sea, estas memorias están constantemente en disputas, en cambio, en transformación, en reflexión, en nuevamente tránsito, y así va a ser, y también lo tenemos que concebir de esta manera. Entonces, un poco nuestra idea es que las mujeres jóvenes
que están haciendo su experiencia ahora en conjunto con mujeres que han tenido otras historias, se piensen en conjunto como agentes también y constructoras de nuestras propias memorias. Oye, sí, tienes mucha razón. Sabes que yo igual me había, o sea, obviamente uno hace ese alcance de que ustedes tres, o sea, las tres organizaciones tienen mucho en común. O sea, estamos haciendo este trabajo de relevar y de darle esa importancia. Y como dices tú, estamos haciendo memoria, estamos construyendo nuestra huella, estamos dejando huella en todo sentido. Chiquilla, quería hacer una pausa antes de continuar y quería leer un poquitito unas preguntas que están dejando algunas compañeras. Bueno, primero, muchos saludos. Cassandra Rubio Carrasco dice que las admira mucho a todas. Bueno, dice, las admiro, creo que me está incluyendo. Bueno, saludos, manda la Pía. Aquí otra persona que no me sale su nombre dice que la historia se ha construido, nuestras antepasadas nos guían y nos acompañan para lo que estamos construyendo. Claramente ahí lo que reafirma Beatriz, que estamos siguiendo ese trabajo y estamos construyendo más. Camila, qué potente resguardar nuestras memorias y las de nuestras antepasadas. Después Camila dice, cabras, me gustaría preguntar a Beatriz del museo, ¿qué podemos hacer nosotras, las sujetas independientes, para resguardar las memorias de nuestros territorios? Saludos. Ahí anda pensando la respuesta termino de leer. Pía dice, hoy día, más que nunca, frente a este gobierno y modelo neoliberal, se hace urgente la unión y la organización de las mujeres para generar instancias de participación e incidencia en las políticas públicas. Gracias, Pía. María Bello dice, Chile feminista, Latinoamérica feminista, muy buena conversación, gracias por el espacio, mujeres empoderadas. Bueno, gracias a todas las que nos están viendo. Magdalena dice que se escucha bien, saludos a todas. Vea, no sé, la pregunta de Camila, que dice, ¿qué podemos hacer nosotras, las sujetas independientes, para resguardar las memorias de nuestros territorios? ¿Contestamos eso y seguimos? Ya. ¿Te parece? Está súper interesante la pregunta de la Cami. Yo creo que algo muy relevante es pensar que la investigación no solo es académica, no solo tiene que estar en el contexto universitario o de la educación formal, sino que también nuestros grupos pueden hacer sus propias investigaciones. Y eso significa poder, por ejemplo, en Coronel, poder investigar con otras mujeres de otras edades, de otras épocas que tuvieron participación política, cuáles eran los grupos, dónde se organizaban, qué hacían, quiénes eran, cuáles eran sus principales dificultades, en qué lugares se reunían, cómo también, qué tipo de acciones realizaban, de qué manera expresaban lo que estaban sintiendo, cómo también tomaban decisiones, de qué manera buscaban incidir en la realidad. Eso lo podemos hacer a través de los contactos, los vínculos, lo que ustedes también están haciendo, los diálogos que podemos tener entre mujeres, considerando que podemos investigar. O sea, podríamos decir que estamos haciendo en este momento museografía. Claro, estamos haciendo un ejercicio también de memoria. Pensar también en mujeres de otras épocas, pero igual en el presente también podemos ir construyendo nuestro propio archivo. Nuestros registros usualmente muchas veces no los consideramos como relevantes, pero sí es importante anotar lo que hacemos, grabar, fotografiar, guardar los afiches. Por ejemplo, estas cápsulas que ustedes están haciendo, estos encuentros, poder tener algún reservorio de la organización donde después ustedes puedan acceder, a otras personas también pueden acceder a lo que ustedes han estado haciendo, sistematizar experiencias, cada cierto tiempo hacer encuentros, ir sistematizando nuestros aprendizajes, lo que también, las debilidades que hemos tenido, lo que nos ha costado, también hacer un poco una radiografía de lo que están haciendo, cómo están pensando el feminismo, de qué manera se están posicionando en él, cómo también pueden hacer espacios de autoformación, autoeducación. La idea es registrarlos con los medios que ustedes
también les acomoden. No necesariamente tiene que ser un escrito, como también nos han dicho que los registros son todos por escrito. Pero también hay otras formas hoy en día de registrar, utilizando otros medios, grabando, utilizando este tipo de instancias, también son parte de los registros, y esto nos va a servir para ir fortaleciendo nuestras organizaciones. Entonces, todas podemos hacer nuestras propias memorias. Y bueno, y el museo, como para contarles un poco, también en el área de pedagogía feminista va a trabajar con los grupos que se interesen en esa dimensión de poder compartir algunas herramientas que sean útiles para hacer estas propias memorias o reconstruir sus propias historias, como un aporte que hacemos a los grupos. Gracias. Lo vamos a tener en mente, eso de poder invitarlas a lo mejor en otra oportunidad de forma de a una, digo, individual. Capaz que es interesante hacer una charla y poder ir aprendiendo tanto de muralismo como la parte legal, como la parte de la reconstrucción de las memorias. Bea Ormazábal, te iba a preguntar hace un rato que desde esta parte legal, ¿ustedes tienen un activo, o sea, como activo un rol de denuncia como en sus redes, como un medio seguro de acción? ¿Me entiendes cómo más o menos la pregunta? Como si manejan como un rol activo para llevar este tipo de casos. Entiendo tu pregunta, pero me gustaría como partir, como antes de responder el núcleo de tu pregunta, como partir un poquito como comentando que Mujeres Unidas contra la Impunidad es un grupo de mujeres que, como repetí, nace, ¿cierto?, durante la revuelta o el estallido social, y que, en primer lugar, no es un grupo separatista, esencialmente separatista, sino de que se dio la coincidencia de que efectivamente ese rol o sea, yo creo que igual se debe como quizá un poco a este rol histórico que hemos tenido las mujeres del cuidado, porque fue como prácticamente de manera o sea, no sé si es casualidad que hayamos sido solamente mujeres las que nos hayamos juntado con este fin. Bueno, y al respecto a tu pregunta, mira, o sea, nosotros generalmente estamos dentro del acompañamiento, ¿cierto? Desde distintos puntos de distintos ámbitos, y no solamente de lo jurídico, sino de que sí es parte importante lo jurídico, porque, por ejemplo, distintas personas que se la llevaron detenida durante manifestaciones, el ámbito jurídico es fundamental. Sin embargo, también nuestro fin es de acompañamiento, y que en consecuencia de también tener, ¿cierto?, a otras personas, por ejemplo, psicólogos, por ejemplo, periodistas, que también dentro de su rol estén dentro de la organización. Ah, piola, o sea, igual tienen como un equipo, o sea, tratan de tener un equipo multidisciplinario que pueda atender a diferentes necesidades que vayan surgiendo. Así es, Sí. porque no solamente se centra en lo jurídico, que igual es parte importante, pero no es lo único. Oye, Bea, y cuéntame, hoy por hoy, han tenido mucha demanda, muchos casos que acompañar, han estado muy, digamos, como muy necesitadas, digamos. ¿Sí? ¿Han recurrido a ustedes, digamos, las compañeras? Al menos los casos que tenemos, siguiendo como con la senda jurídica, son en su mayoría casos de personas que han sido detenidas durante la revuelta, o sea, diciembre, octubre, diciembre, enero. Entonces, los procesos judiciales, como son en su mayoría lentos, por ejemplo, hoy
una compañera acompañó a un chico y una chica que habían sido detenidos y que estaban en proceso, tenían la audiencia. Entonces, claro, quizás el hecho fue mucho anterior, sin embargo, como esto perdura, o sea, dura más en el tiempo, debido a distintas razones, ya sea porque el proceso judicial es muy lento, o, por ejemplo, un acompañamiento porque es necesario, porque lo necesitan, entonces es más a largo tiempo, ¿no? Y en ese sentido, sí hemos tenido pega, pero igual como el inicio, ¿no? Que fue como dentro de revuelta, igual ahora producto de la pandemia hemos intentado como ahí ver y abrirnos un poquito más. ¿Y han tenido alguna consecuencia ustedes como organización, un costo, digamos, que hayan llevado por interceder en estos casos? Como costo personal. O como de organización también puede ser. Se han visto perjudicados, a lo mejor algunas miembros. Algunas miembros, bueno, así como por la organización propiamente tal, tengo entendido que no. Sin embargo, sí han existido compañeras que han sido amedrentadas, donde que por su como calidad de individuos quizás, sí han sufrido persecuciones, amenazas por ir cumpliendo este rol. Qué fuerte. ¿Y tienen una organización? ¿Son varias miembros en la organización? ¿Ustedes trabajan, son muchas? No somos muchas, somos como 10 personas, 10, que somos como Para mí las son activas, muchas. como las activas, y, y claro, o sea, son mujeres en su mayoría, pero no significa que no trabajemos con hombres, igual trabajamos con hombres, pero siempre o sea, ahí, como su nombre lo dice, somos mujeres unidas contra la impunidad. Genial. Bueno, nosotras en la colectiva somos 3. Tenemos una intención a futuro de ampliar esto, pero como les contaba, esta es nuestra segunda acción en concreto. Tenemos muchas ideas, pero se va construyendo de a poco. Chiquilla, igual ya llevamos un buen rato. Quería preguntarle para continuar con las preguntas y poder preguntar todo lo que quería preguntar. A la Javi le quería preguntar, ya nos contaste de que su nombre ustedes lo obtienen de Ramona Parra, una destacada mujer luchadora que fue brutalmente asesinada y que fue reivindicada por una organización mixta, ¿cierto? De la cual ustedes también tienen una brigada mixta. ¿Qué significa para ti trabajar desde esta organización mixta? ¿Cómo llevas este feminismo desde acá? En este partido político actual, desde tu feminismo, ¿qué significa para ti? ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Qué significa para mí trabajar el feminismo dentro de una organización mixta? Es la pregunta, ¿no? Claro. Sí, esa es como, por ahí va la pregunta. Sí. Sí. Claro, la figura de Ramona Parra la levanta y la recoge el Movimiento Comunista y el Partido Comunista. Claro, ella era militante de las Juventudes Comunistas, tenía 17, 19 años cuando fue asesinada por carabineros en una manifestación en el Paseo Bulnes en Santiago. Entonces, claro, igual trabajar el feminismo en un espacio mixto no es tan difícil dentro de la Jota y dentro de la brigada tampoco, porque igual somos personas más jóvenes. Entonces, no se hace tan difícil plantear, aparte igual hay definiciones nacionales también, plantean a que somos una organización anticapitalista, entonces nos plantamos también antipatriarcales. Entonces,
claro, igual es difícil a veces hablar de feminismo y plantearse desde esa vereda en una organización mixta porque muchas veces no se comprende la importancia que tiene el feminismo para la transformación de este sistema. Pero en realidad no se hace tan difícil dentro de mi misma organización, se hace más difícil trabajar con otras organizaciones feministas siendo militante. Bueno, yo cuando estaba en el colegio, el 2017, yo pertenecía y representaba una federación en ese tiempo. Pues. Estábamos en torno a lo que era el feminismo y claro, pues igual todo el mundo sabía que yo militaba y igual se generaba bastante rechazo desde el mundo del feminismo a esa situación. Pero igual no sé si fue producto del estallido, de la revuelta o producto de que en realidad igual luego yo en realidad dejé de tener cargos de dirigencia o representación política, entonces no seguí participando en esos espacios. Pero claro, el año pasado me tocó participar y en realidad fue mucho más cálido el recibimiento que tuve por parte de las compañeras. En realidad, no sé, en realidad lo hemos llevado bien y todas saben que una milita, pero cuando en realidad siempre hay como un poco de lejanía, como no, porque es un partido político, porque es una organización mixta, no comprenden el feminismo. Pero eso ha cambiado, po. Y igual ha cambiado porque igual somos sumamente sinceras a la hora de plantearnos esas organizaciones. Y al final las compañeras igual terminan conociéndonos y intentando y ahí es donde se hace el cambio. Sí. Entonces no nos ha costado Sí, tanto es trabajar en espacios feministas como feministas militantes de un partido político mixto. Claro, o sea, tú me estás diciendo que en realidad los problemas no surgen de que sean una plataforma mixta, surgen más porque de repente pueden tener algunas aprensiones porque uno milita o no milita. Sabes que con respecto a eso, a mí igual me ha pasado de que, bueno, yo no soy una militante activa, pero la gente al tiro crea una aprensión así como de, es que tu feminismo es desde el comunismo y como que surge como esa discriminación política y queda totalmente, que quiero clarificar, de que uno ser feminista, uno tiene también una libertad de militar o no de no militar. O sea, aquí nosotros no estamos invitando con ningún color político. Yo no sé sus tendencias políticas, chiquillas, de todas. Sé que la Javiera es militante, pero uno las invita porque somos mujeres activas en el feminismo. Y ese es lo que nos une y lo que nos convoca. Felicitarte ahí por ese trabajo, Javiera, que ustedes hacen. Y bueno, quería leer aquí que decía Valentina Quiero, como Violeta Parra también, recopilar historias de mujeres. Felicitaciones. Y Camila da las gracias. Qué linda la respuesta, Bea. Muchas gracias por tu respuesta. Para finalizar, más o menos creo que ya estamos casi con todas las preguntas. Me queda una para Beatriz, justamente. Nosotros sabemos que, bueno, por lo que nos has contado, que tiene experiencia en el área, que han trabajado en la zona, han abordado, han hecho investigaciones. ¿Y qué es lo que han descubierto aquí en esta zona? ¿Nos podrías contar algo de eso? Mira, el año pasado estuvimos trabajando en un proyecto que ya les comenté al principio de la conversación un poquito sobre las rutas de la memoria feminista en Concepción. Ese proyecto tenía el objetivo de poder identificar los lugares de memoria, de acción colectiva, de encuentro de las mujeres en distintos lugares. La investigación la realizamos utilizando una metodología que son las cartografías, que son mapas donde las mujeres se encuentran y en el mapa van identificando esos lugares que le evocan su acción, sus memorias, y van marcando en el mapa aquellos lugares, poniéndole
identificándolo en el mapa, pero también relatando qué es lo que pasaba, qué significó ese espacio para la organización de las mujeres. Y en ese trabajo realizamos 4 encuentros, uno en Tomé, otro en Talcahuano, otro en Concepción y el otro en Coronel, donde participaron mujeres de distintas épocas, mujeres que tuvieron participación social, política, comunitaria durante los 70, los 80, hasta la actualidad. Y fue bastante enriquecedor esa instancia que tuvieron las participantes de poder ir reconstruyendo sus memorias, que fue bonito también que se encontraran, muchas de ellas no se habían visto en varios años, las que tienen más edad, y se encontraron y empezaron a recordar todo lo que habían hecho, cómo lo habían hecho, y qué había pasado también con ellas en la actualidad. Muchas de ellas también fueron relatando cómo su militancia también se ha ido transformando, cómo durante los 70 luchaban por un proyecto político revolucionario, en los 80 lucharon con la dictadura, en los 90 tuvieron más retroceso y en los últimos años empiezan a participar de organizaciones por la defensa de los territorios y las defensas ambientales. Entonces, en ese contexto era bien interesante poder conocer estas trayectorias, estas identidades de las mujeres y también las que se identificaban como feministas, otras también que contaban que antes eran organizaciones de mujeres y con los años llegaron al feminismo y hoy en día son parte también del movimiento feminista. Y las chicas más jóvenes también contaban su experiencia, que es reciente, pero ha pasado mucho en estos últimos 5 años. No, sí, ha pasado muchísimo, entonces también sirvió como un espacio para colectivamente reflexionar sobre aquello, de decir, bueno, muchas veces pensamos 2, 3 años en el feminismo activas, pero ya hemos hecho un montón de iniciativas, de actividades, de propuestas. Así que en ese contexto logramos conocer colectivamente todas esas prácticas, esos lugares, esos encuentros, la cantidad impresionante, pero impresionante, de organizaciones que han estado trabajando en este territorio. Es de todo tipo. A veces pensamos que nos cerramos a organizaciones que han tenido mayor visibilidad por distintas situaciones, porque han tenido mejores formas de comunicar, de difundir lo que hacen, han estado más en prensa o han sido invitadas a distintos espacios donde tienen mayor visibilización, pero otros grupos estuvieron por muchos años trabajando y a lo mejor no tan visibles. Así que nos llevamos como una hermosa y grata sorpresa de saber que en este territorio ha existido muchas mujeres organizadas y mucho feminismo. La investigación hoy en día estamos trabajando en constituir estas rutas a través de soportes virtuales y de presentar de aquí a fin de año esos resultados para que todas las mujeres, los grupos que participaron y otros grupos que no fueron parte, pero sí se interesan en este trabajo, lo podrán ver en nuestra página, que como bien les decía, es súper importante para nosotras para poder tener como un espacio abierto, democrático, de lo que se va trabajando y lo que se va gestando junto a los grupos. Así que, más que descubrir, creo que hemos visibilizado y nos hemos encontrado con la acción política de todas estas mujeres. El descubrimiento más grande, sí, es que la mayoría está activa. O sea, mujeres de 70, 80, todavía sigue activa. Y eso también es muy bello, por lo que comentábamos antes, de que no porque tenga 70, 80 años y tenga mucha experiencia en mi cuerpo, ya no estoy activa. Por el contrario, están generando instancias, se siguen interesando en los feminismos, se reúnen con mujeres más jóvenes, dialogan, cuentan, aprenden también de las nuevas generaciones.
estas mujeres, entonces son ejercicios súper bonitos y muy característicos del feminismo de otra época, y, o sea, de este contexto que estamos viviendo, y así lo están señalando las mismas feministas, nos damos cuenta de eso, las mismas historiadoras que están escribiendo o recogiendo un poco este momento histórico feminista. Entonces, a dialogar más con nuestras compañeras de manera intergeneracional. ¿Y qué quedó registro de ese encuentro que nos contabas? ¿En su página hay algún registro? ¿Podemos ver fotos? ¿Algún video? Tenemos fotografía y unos videos, pero todavía no hacemos el lanzamiento oficial de todo el proyecto, porque estamos ahora, estamos trabajando en eso, porque como nosotras somos un proyecto autofinanciado, todo lo que hacemos lo hacemos de manera voluntaria, no tenemos no es como un trabajo formal, la mayoría de nosotras también trabaja para sobrevivir, para subsistir, y por otra parte trabajamos en esto, entonces también nuestros tiempos son distintos, no son tan rápidos, sino que tenemos que ir paso a paso trabajando. Ya, vamos a estar atentas entonces, cuando salga la publicación nos comparte y nosotros lo compartimos. Chiquillas, yo quería preguntarle a las tres como para finalizar, queda súper claro que se ha hecho un gran trabajo, que este gobierno y los anteriores han dado mucho como para que nazca el feminismo, o sea, si no nacía así, ¿de qué manera? Nos han remecido un montón. Se ha hablado harto de la situación de vulnerabilidad, del riesgo de nosotras, de ser mujeres, de las disidencias, y sobre todo en la pandemia también hemos vivido muchas situaciones que nos agobian y nos han problematizado a nosotras como mujeres. ¿Ustedes han observado esto desde sus organizaciones? ¿Qué reflexiones tienen al respecto con lo que, cómo podemos ser como feministas? Y en esta situación de pandemia también nos ha golpeado. Si tienen alguna reflexión. Y lo otro que quería preguntarle, así para que finalicemos con su cierre de cada una, ustedes participan en esta organización de cada una que se unen desde el feminismo, que podemos verlo de diferentes áreas. Tenemos aquí el arte con las Ramonas, la justicia aquí con las Chiquillas Unidas contra la impunidad, y lo que es las memorias con la Beatriz. Pero también avanzamos como organizaciones feministas, y ustedes trabajan también desde otras organizaciones, con organizaciones mixtas, participan en otros espacios, además del que participan. Entonces, bueno, como para finalizar, son dos preguntas. Una, ¿qué pasa con su organización en esta situación de pandemia? ¿Cómo lo han llevado? ¿Qué han vivido? ¿Qué han resuelto? Y también participan en otros espacios. Chiquillas. No sé quién quiere partir. Quería partir yo, porque me tengo que retirar. Ya, dale. Tenía que retirarme a las 8, pero... Dale. Ya. Ya, dale. Ya. En cuanto a la primera pregunta, bueno, como mencioné, nuestro trabajo se da principalmente en este contexto de revuelta. Entonces, una vez la llegada de la pandemia, con las cuarentenas, ya sea obligatorias o ya sea preventivas o voluntarias de cada persona, el trabajo en el territorio, el trabajo presencial, el estar ahí, el acompañarse, es un trabajo que estábamos acostumbrados a realizar, se cortó, o sea, ya cesó, no producto de la pandemia. Entonces, el uso de plataformas digitales como esta, y como la mayoría de las personas, han sido fundamentales para poder continuar con el trabajo, y además que, por otro lado, también dentro de nuestra organización, las plataformas digitales, hablar por teléfono, hacer una videollamada, todo esto otro, nos ayudan bastante con nuestro trabajo, que son en su mayoría cosas más operativas, que son más de acompañamiento,
que no es, por ejemplo, lo mismo que, no sé, la necesidad de una olla común, donde sí o sí tienen que estar uno ahí presencialmente, considerando además que somos mujeres, que en su mayoría vivimos en distintas comunas, eh, eh, entonces no está como esa cercanía en cuanto a distancia. Y si es que yo, no, en este momento no estoy participando en ninguna otra organización de ese tipo, así como social Muchas y gracias, eso. Beatriz, y gracias Ya, por acompañarnos. Ojalá estemos en contacto y cualquier cosa, si ustedes necesitan de nosotras, ahí estaremos. No sé si ya se retiró la Bea. Un ¿Puedo gustazo. responder yo? Sí, dale. Ya, respondiendo a la primera pregunta, claro, pues igual nosotros, el desarrollo de nuestra actividad igual ha disminuido de una manera impresionante porque no podemos salir a las calles. Pero sí hemos tenido en la calle, acá en la Comuna 11 y en Coronel otra, que han sido con 3 guardos, claro, pero solo 2, pues. Igual en 3 meses tener solo 2 acciones es bastante poco, pero entendiendo el contexto de pandemia, y hemos apoyado en las acciones de solidaridad que se están levantando acá de diferentes organizaciones, como son la Red de Trabajos Voluntarios Bio Bio. Ahí nosotros estamos jugando algún rol que es, por ejemplo, generar un mural, que hemos hecho uno en realidad, solo durante una olla común. Para igual visibilizar y darle contenido a esos espacios de solidaridad también, po. Que se entienda de que en realidad lo estamos haciendo porque hay un dedo por parte del Estado en relación a ISIS, po. No se están atendiendo las necesidades del pueblo y que en realidad al final con organización propia nuestra, autogestionada, vamos a poder superar al final esta crisis. Desde ese punto de vista, esas han sido como acciones que hemos visto, que hemos realizado también, igual estamos, y aprovechamos al final, igual que somos jóvenes, igual no todos somos de grupo de riesgo, pues igual tenemos compañeras de la brigada y de las Ramonas que no pueden salir de sus casas porque son enfermedades crónicas y también estamos intentando apoyar, generando redes de solidaridad con aquellos compañeros y compañeros que están viviendo al final lo, lo que la crisis ha traído, que al final son el hambre y la pobreza. Y por otro lado, si participamos en otras organizaciones, pues, claro, está esta red de trabajo voluntario y nosotros estamos participando también en el comando de Chile Digno, porque nosotros tomamos la definición de que teníamos que hacernos parte también de este proceso de cambio de constitución y ese era el espacio que en realidad se nos hacía más ameno para poder desarrollar este trabajo. Ya estamos trabajando en relación a lo que es propaganda, ahora en realidad ya abocado a redes sociales principalmente, generando gráficas y cosas de ese estilo, porque en realidad no podemos salir a las calles a generar propaganda ni nada. Pero claro, nosotros no hemos hecho parte de ese trabajo porque entendemos que se hace sumamente necesario poder generar trabajo en torno a lo que es la demanda de una nueva constitución para Chile, y una nueva constitución real. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros. Está bueno, muy bueno su trabajo. Bea. Nosotras, un poco para hacer un poco de memoria, el año pasado, bueno, estuvimos activamente en la revuelta, en las calles, en las asambleas, estuvimos también organizando cabildas feministas con otras agrupaciones, con Conciencia Sur, que es una agrupación de mujeres científicas feministas, y con Amaranta ONG, realizando espacios, cabildas feministas, con el objetivo de reflexionar desde los feminismos
en relación a las demandas sociales y políticas que significó también esta movilización. Participamos igual del Encuentro Nacional de Mujeres que Luchan en Santiago. Viajamos una delegación en enero de este año a participar de esa instancia, estuvimos en las mesas, participando de instancias de talleres colaborativos, encontrándonos con otras mujeres de otras ciudades que también están trabajando desde los feminismos. Estuvimos en el 8 de marzo también, nos sumamos, ahí marchamos un grupo de compañeras que participamos con la coordinadora de organizaciones de derechos humanos y de memoria de acá de Concepción, y otras compañeras se dedicaron a trabajar los registros, porque registramos a través de la fotografía y a través del video lo que pasa en las movilizaciones feministas. Y participamos en febrero, viajamos un grupo de compañeras a reunirnos con nuestras colegas del Museo de las Mujeres de Argentina. Hicimos un conversatorio con ellas en el Museo de Argentina sobre el estallido, la revuelta desde una mirada feminista. Les contamos nuestra visión política de lo que estaba pasando en Chile, cuáles fueron nuestras acciones, de qué manera nos encontramos con otros grupos también para trabajar lo que está pasando en la crisis. Y bueno, y después nos viene la pandemia, lo que significó que de algún modo, más que ser una dificultad para seguir reuniéndonos y trabajando, nos llevó a repensar rápidamente de qué manera podíamos seguir comunicadas, en contacto, trabajando. Entonces, ahí empezamos a utilizar, como muchos grupos, estas plataformas como Zoom o Meet, como todo ese tipo de plataformas que muchas no conocíamos, para reunirnos, tomar decisiones. Entonces, en esta pandemia, hemos utilizado un poco el contexto en varios temas, como por ejemplo, diseñamos nuestro programa museológico para el 2020-2021, primer semestre. El plan museológico es como un instrumento súper relevante para una institución como un museo, ya que en él se trabaja la función social de nuestro espacio, pero también nuestra organización interna, como las bases más ideológicas, epistemológicas, del pensamiento, de las prácticas que tenemos, y también de la distribución de los proyectos, los programas y las iniciativas que vamos a desarrollar durante ese año. La trabajamos en esta pandemia. Y también otras iniciativas como el Encuentros Cómplices, que es un espacio que lo hacemos todos los días martes a las 8 de la noche para compartir distintos saberes y distintas temáticas relacionadas con los feminismos. En el primer ciclo lo finalizamos ayer. Nos entrevistamos entre las propias integrantes de la Comisión de Memoria e Historia, y en 2 semanas más vamos a partir con un nuevo ciclo del Encuentros Cómplices, con invitadas en distintas temáticas que sean interesantes, atingentes a lo que está haciendo el movimiento en la actualidad. Lanzamos también, estábamos trabajando hace varios meses, las compañeras estábamos trabajando nuestra página web, y en la pandemia la lanzamos, y eso también implicó que tuviéramos que asesorarnos, consultar, mirar también cómo otros grupos estaban trabajando para poder hacer un lanzamiento y que fuera lo más amigable posible con la audiencia, con el público, con nosotros y nosotras mismas. Así que también trabajamos nuestro lanzamiento, y varias compañeras hemos estado también participando, activando en redes también de colaboración en el tema de la pandemia, con el problema del abastecimiento, algunas solidarizando con el tema de iniciativas de recolección y acopio de alimentos por todo lo que está pasando. Muchas de nosotras también han estado participando de estas instancias por estas vías de discusión, de debate,
El día viernes tenemos una compañera que va a estar moderando una instancia sobre comunidad, revuelta y pandemia, que es nuestra compañera María Angélica Benavides, que es psicóloga social y comunitaria. Entonces nos hemos como un poco adaptado al contexto, pero considerando igual que cada una de nosotras tiene que estar preocupada de su propio autocuidado y constantemente nos estamos preocupando cómo estamos llevando la pandemia, o sea, el teletrabajo que tienen algunas, o la falta de trabajo de otras, o sus familias, cómo se encuentran. Así que igual, dentro de todo lo que hemos hecho, la dimensión de los cuidados ha sido relevante y también se ha problematizado cómo los cuidados hoy en día están sosteniendo el modelo, la relevancia de poner en el centro estos cuidados. Y con respecto a tu segunda pregunta sobre la participación en otras organizaciones, yo sí participo en otra organización que se llama Amaranta ONG, que es una agrupación de mujeres feministas. Somos 12 mujeres feministas de distintas disciplinas, de distintas experiencias, que trabajamos en distintas temáticas de género, de derechos humanos, de tecnología, de educación sexual. Y nosotras tenemos, bueno, una página, hacemos acciones, tenemos 2 proyectos importantes ahora. Un proyecto es una investigación que estamos realizando en relación a la violencia en entornos digitales, en especial contra mujeres y contra mujeres trans. Estamos en un proceso de investigación. Ese proyecto se llama Proyecto Aurora, que está disponible en nuestras páginas. Y otras iniciativas con niñez, con infancia, con temas de género, salud mental o feminismo loco. Yo he escrito algunas cosas. Así que también estamos de manera permanente reuniéndonos y activando también desde ese lugar. Y pensándonos, o sea, siempre planificándonos, que va a llegar un momento en que vamos a tener que nuevamente estar en las calles, nuevamente vamos a tener que estar participando de manera presencial en todo lo que se va a venir, porque sabemos que la revuelta está todavía y va a continuar probablemente. Ahora el 2 y 3 de julio también hay convocatorias a movilizarse, también por un hecho, por memoria histórica, por cómo también ha abordado Piñera, su gobierno, con el rol que han cumplido los empresarios en este contexto también. Así que en eso estamos y muchas gracias por invitarnos, ya que estamos probando. Muchas gracias a ti por venir, Bea, o sea, por venir, por estar. Igual feliz porque se llevó a cabo. Quizás que me hubiera gustado que tuviera más audiencia, pero de a poquito se va construyendo este camino. Yo le quería dar las gracias a las 3, a Beatriz Ormazábal igual, por estar aquí, por hacer feminismo, por estar presente. No sé si Javiera tiene algo más que decir antes de despedirnos de todos. Y bueno, y leer los últimos 2 mensajes que llegaron. Pame Quirós dice: grande Bea. Y Pía dice: cariños a todas, compañeras, ha sido un tremendo agrado escucharlas. Yo me quedo, mi conclusión, me quedo feliz porque lo hicimos, no quedó solamente en una idea, y nos escuchó harta gente, para mi gusto harta, y lo importante es que nos conocimos y pudimos hacer, como dijo Beatriz Barra, memorias entre nosotras y unir lazos también. Así que tengan presente que Colectiva Chimuchina va a estar ahí para cualquier organización feminista que lo requiera. Y por último, contarles que el 10 de julio tenemos nuestro tercer conversatorio, este es de un libro, porque nos estamos reuniendo, queremos reunirnos quincenalmente. Entonces, ahora nos tocaría el libro. Y luego vamos a tratar de hacer otro conversatorio con algunas organizaciones para irnos conociendo entre nosotras. Queremos tocar temas desde los territorios, desde la política, desde diferentes espacios donde participamos nosotras como mujeres. Pero ahora el 10 de julio nos toca el conversatorio del libro que estamos leyendo, Scum Manifiesto. Si les interesa y quieren también participar de esta conversación y este análisis de este libro, escríbanos a Colectiva Chimuchina y les enviamos el
el link del libro o el libro digital. ¿Ya? Eso decirle y yo me despido. Javiera, si quieres alguna palabra para despedirte. Muchas gracias por el espacio, siempre es grato compartir con compañeras igual experiencias y trabajo que hemos tenido en torno a diversas áreas. Así que agradecer el espacio, agradecerte a ti, Cintia, por la invitación. Ojalá seguir replicando este tipo de instancias. Ya. Entonces nos despedimos, chiquillas. Gracias a todos los que nos vieron. Igual agradezco, muchas gracias a la compañera, a la Beatriz por contarnos todo lo que están haciendo. Siempre va a ser enriquecedor que tengamos esta instancia. Y como último, contarles que también desde el museo estamos organizando una iniciativa que busca hacer crónicas escritas de la pandemia, de lo que estamos viviendo de manera crítica. Y también estas crónicas pueden ser de manera audiovisual para que vean en nuestras redes sociales, Museo de las Mujeres Chile, en Instagram y en Facebook, la convocatoria y puedan sumarse y participar de esta instancia para poder compartir cómo lo estamos viviendo, qué pensamos, qué criticamos, qué queremos hacer en el futuro, cómo podemos cambiar las situaciones complejas que hemos vivido. Bueno, lo último, contarle a las personas que se unieron tarde que esperamos que esto quede en nuestro muro para que lo puedan ver después. Sandra Acuña, felicitaciones, dice, felicitaciones, Bea. Bárbara Ibacache, no alcancé a conectarme a tiempo, pero aguante, chiquillas, saludos desde el territorio araucano. Ya, chiquilla, entonces, ojalá que nos podamos seguir viendo. Gracias por el aguante, por el apoyo. Saludos, Sandrita. Y nos despedimos. Chao. Chao.